con el culto dominical y vamos a iniciar con un preludio. Vamos a tener un momento de oración, vamos a escuchar la música y después de ese preludio vamos a tener una oración inicial. Pásenle por favor y tomen sus asientos. Vamos a continuar con el culto y vamos a tener una pequeña bienvenida. De mi lado izquierdo, allá está el primer acá el pastor. De este lado está la hermana Liz, su hija Alison, el hermano Alex. Se habían estado turnando, venía una semana uno y una semana otro. Bueno, ahora pudieron venir los dos. Sean bienvenidos. De este lado está nuestra hermana Cristina, el hermano Jorge por ahí anda. También acá está mi papá, mi esposa Laura, nuestra hermana de allá atrás, creo que se llama Trinidad, ¿verdad? Sí, ya estaba medio dudando, pero no, qué bueno que le tiene. Sea bienvenida, hermana, y allá atrás los tres hijos del pastor, Gabriel, Joel y Quirino, y nuestra hermana que está ahí en la computadora, nuestra hermana Gaby.
a la casa del Señor. Me faltaba alguien que está haciendo ruido, o sea, sean todos bienvenidos y vamos a tener un canto. ¿Sí se va a tener un canto o no? Para dar la bienvenida. Ahí con el hermano que esté cerca, se saludo de puño, ya se la sabe. Hay que cuidar la sana distancia. Vamos a saludarnos, hermanos. Así, hermanos, continuamos de pie y vamos a tener un periodo de himnos. Vamos a entonar el himno número 1, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis 4:8. Amén. Siempre labio mío.
ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron en hecho. Primera de Corintios 15:20. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Salmos 15:1. Santuario
limpias y un corazón puro y sin vanidades, el Señor te ama. Gracias a Dios por este periodo que nos permite alabarlo y exaltarlo a Él, ¿verdad? Que Él sea el único que merece esa alabanza, ¿verdad? Así, hermanos, puestos de pie, vamos a tener una lectura bíblica en la carta a los Efesios, capítulo número 6. Carta a los Efesios, capítulo número 6. Capítulo 6, y vamos a leer del 10 al 18. ¿Sí? Efesios, capítulo número 6, y vamos a leer del 10 al 18, y lo vamos a leer de manera alternada. Ustedes van a iniciar en el número 10, y luego yo voy a leer el 11, y así nos vamos a ir intercalándonos hasta leer todos juntos el versículo 18. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Amén. Amén. Ok, la palabra de Dios dice: Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Así, vamos, pueden tomar asiento, y ahí en su lugar vayan preparando sus yelmos y sus ofrendas. Y si ya las tienen listas, pues vayan preparando su Biblia para repetir el versículo que tenemos durante este año, que es en 2 Corintios 9:7. ¿Ok? Vamos a repetirla todos juntos. El versículo y dice: Cada uno dé con propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Así, vamos a orar por estas ofrendas. Y hermana, ¿nos ayuda? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque cada cosa que hemos recibido, Señor, es de tu mano, Señor, y porque siempre, Señor, derramas generosamente sobre nosotros bendiciones, Señor, hasta que sobreabunda, Padre. Ahora queremos pedirte, Señor, por esas ofrendas que serán pues recogidas, Señor, que tú las administras, Padre, que sean para el bien de tu obra, Señor, que te glorifiquen, Señor, ahora es de una gracia, Señor.
Bendice aquel que da como al que no da, Señor. Y gracias te damos, Señor, por tener, Señor, el alimento siempre en nuestra mesa, el vestido, el calzado, Señor. Te alabamos y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Así pueden pasar a dejar sus diezmos y sus ofrendas. Nuevamente, hermanos, los invito a ponerse en sus pies y vamos a tener otro periodo de himnos. Vamos a entonar el himno número 439. En Jehová se gloriará mi alma. Salmo 34:2. Dios,
belleza, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Lucas 10:2. Trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. El cantar y orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Siempre estar en la viña del Señor. Ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Y su trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Es horario ocupado siempre está en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es horario ocupado siempre está en la viña del Señor. Y por último entonaremos el himno 331, todas las promesas del Señor. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, según de Pedro 1:4. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz,
Así, hermanos, vamos a preparar nuestros corazones y vamos a escuchar a nuestro pastor que trae el mensaje del día de hoy. Bueno. Ahora sí me escucho, ¿no? Pues estamos estrenando micrófonos, así me oigo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos tome en sus manos y sea Él quien nos ayude en esta mañana a entender su palabra y que su Espíritu Santo nos pueda guiar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia está en este momento, Señor, con nosotros. Tú eres quien nos ayuda, Señor, quien nos sostiene. Gracias, Señor, por este grupo de hijos e hijas tuyas, Señor, que no nos rendimos, Señor, que en medio de las dificultades, en medio de esta situación que estamos viviendo, Señor, aquí estamos, Señor, presente, Señor, para alabarte, bendecirte y glorificar tu nombre, Señor. Bendícenos ahora y tu Espíritu Santo sea quien hable en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahorita que entonábamos este himno, que me gusta a mí también mucho, el de anhelo trabajar por el Señor. Cuenta un hermano que un pastor en el sur del país iba a visitar a un hermano de la iglesia, iba a visitarlo, iba caminando por la calle, no sé, dice que había una barda a la orilla de la casa de este hermano, y el pastor iba caminando por la acera, iba caminando por ahí cerca, y escuchó que el hermano estaba cantando este himno, anhelo trabajar por el Señor, y dijo, esa es mi oveja, ¿verdad? Con ganas y que anhela trabajar. Y dijo, voy con gusto, ¿verdad? Y a ver al hermano, a visitarlo, porque tiene ganas de trabajar. Dice que da la vuelta a la barra esta y entra al predio donde vive el hermano. Dice que estaba en 2 árboles así grandes, tenía una hamaca y estaba acostado en la hamaca, a gusto, ¿verdad? Pero cantando el himno de anhelo trabajar por el Señor. Dice, no, pues, se puso triste el hermano, dice, porque a veces así estamos, ¿verdad? Cantamos o decimos, pero la actitud que tenemos es diferente, que necesitamos vivir, hermanos, lo que cantamos, ¿verdad? Este himno es muy bonito, anhelo trabajar por el Señor. Y si anhelamos, pues ya la llevamos de gana, ¿verdad? Porque a veces nuestro cuerpo no quiere, la carne se resiste, hermanos, pero el Espíritu, dice la palabra, que el Espíritu de la verdad está dispuesto. Que no se quede solamente en el anhelo, ¿verdad? Sino que nos despierte en nosotros ese deseo de servirle, y no solamente servirle porque muchos ya le sirven, sino servirle más. Vamos a la carta a los Efesios, hermanos, Efesios capítulo número 6, se fue nada más como un entremés ahí. Efesios capítulo 6, ya estuvimos viendo esta parte en otro domingo, estuvimos viendo la semana pasada y antepasada algo parecido a lo que encontramos aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo número 6, versículos del 10 al 18, nos habla de la armadura del cristiano, la armadura de Dios, la armadura que el Señor quiere que nosotros nos pongamos y estemos listos, hermanos, para la batalla, porque hablábamos también que somos soldados del Señor, ¿verdad? Y que el soldado está dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. No sé si han visto, ¿verdad? Pero ahorita se están quejando los soldados mexicanos, se están quejando los de la Guardia Nacional, porque los tienen viviendo en unas carpas y se nevó y tenía mucho frío, y la comida que les daban pues era nada más un pan blanco así con mayonesa y un jamón y unos frijoles. Eso me recordó el mensaje, ¿verdad? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y ellos no, y ya se están quejando, ¿verdad?
Entonces, la palabra del Señor, hermanos, es clara y nos invita a que nosotros estemos listos y dispuestos en la lucha en la que estamos inmersos. Y hablábamos de que queramos o no queramos, hermanos, nosotros deseemos o no deseemos estar en la lucha espiritual, en la guerra espiritual, nosotros estamos ahí en medio de esta lucha espiritual. Hay un mundo, ¿verdad?, espiritual a nuestro alrededor. Hay un mundo espiritual que gira en torno a nuestro y que nosotros estamos inmersos en esa lucha espiritual y debemos de estar listos y preparados para enfrentar todas estas situaciones que el enemigo va a presentarnos como iglesia. El enemigo está atacando a la iglesia y el enemigo obra en medio de la iglesia de una o de otra forma. A unos los desanima, a otros los aleja. Hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, de esa presa que el león rugiente aparta del rebaño. ¿Y a cuántos ha arrancado, hermanos, el enemigo de esta iglesia, de este cuerpo? Ha mutilado a la iglesia de Dios. Y salen y van porque desean, o ellos dicen que quieren ir a otra iglesia donde se sirva mejor, y después, ¿verdad?, terminan en el mundo, terminan alejados por completo de Dios. No es cierto, muchas veces, ¿verdad?, que van a buscar otra iglesia. Entonces, permitimos a veces que el enemigo nos zarandee, hermanos, que el enemigo haga esas cosas en la iglesia, pero nosotros debemos de enfrentar esa lucha espiritual. Estos 15 días últimos de enero estuvimos enfrentándolo a través del ayuno, ¿verdad? Retomamos el ayuno y la oración a través de nuestro hermano Edgar, que nos invitó nuevamente a retomar esta lucha espiritual desde el ayuno, porque el ayuno, hermanos, es el que va a fortalecernos espiritualmente. Cuando sentimos que ya no deseamos ir a la iglesia, cuando sentimos que ya no necesitamos ir a la iglesia, cuando sentimos que ya no necesito la comunión de Dios en la iglesia, ¿verdad?, porque decimos, es que Dios está en todas partes, entonces está también en mi casa. Pues es ahí cuando nosotros debemos de entrar en ayuno y oración y practicar ponernos la armadura de Dios, porque nuestra lucha, dice ahí Efesios, y leímos ahorita, no es contra carne y sangre, no es contra las personas, no es contra las que las personas nos hagan o nos digan, sino contra principados y potestades. Efesios capítulo 6 nos vuelve a recordar este pasaje aquí, a partir del versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, de ese diablo, que significa, ¿verdad?, engañador o mentiroso, la palabra diabolos en griego. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos hijos de Dios, hermanos, muchos hermanos nuestros han experimentado esta lucha espiritual muy de cerca. A lo mejor nosotros, ¿verdad?, lo hemos visto, lo hemos experimentado, pero no a un grado, ¿verdad?, que el Señor quiere que nosotros lo practiquemos, que entremos en esa lucha espiritual. Pero vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Daniel. El libro de Daniel nos habla también de esta lucha espiritual que está a nuestro alrededor, donde necesitamos estar informados, ¿verdad?, de cómo es que funciona esto y cómo es que debemos enfrentar las situaciones que el enemigo nos presenta. O vamos a seguir permitiendo, ¿verdad?, que el enemigo siga atacando a la iglesia de Dios, siga desanimando los corazones, siga apartando a las personas de la comunión de Dios. Daniel capítulo número 10, dice visión de Daniel junto al río. Encontramos ahí en Daniel capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Voy a dar lectura al 1 hasta el 3, hermanos. Me siguen ahí con su mirada. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia
en la visión. Versículo 2, y en aquellos días, dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Salud. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿De qué nos habla que Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas? Que entró en un ayuno, hermanos, y en oración por espacio de 3 semanas. En la Biblia encontramos diferentes ayunos y diferentes periodos de ayuno, desde 3 días, 7 días, 21 días o 40 días, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Moisés, ¿verdad? 40 días de ayuno. Y Daniel dice que propuso en su corazón afligirse por espacio de 3 semanas. Por 3 semanas no comió un manjar delicado, ni nada de carne, ni vino, ni se ungió con un ungüento delicado, ¿verdad? En otras palabras, no se bañó en 3 semanas, ni comió ese manjar delicado, solamente se alimentó con verduras y agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él vio una visión, porque él tuvo una visión, ¿verdad? En el versículo 1 encontramos esto y dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En esta visión que Daniel tiene, ¿verdad? Ve un conflicto grande, un conflicto. En este tiempo nosotros, hermanos, a nuestro alrededor, no podemos a lo mejor ver un conflicto grande, ¿verdad? No hay quien venga a hacer guerra contra México en este momento, no hay una amenaza de invasión como lo hay en otros países, ¿verdad? En otros países ahorita hay una tensión porque Rusia quiere invadir Ucrania, ¿verdad? Y quiere apoderarse de todos los recursos naturales. De México ahorita no tenemos una amenaza de este tipo, pero siempre está, hermanos, la amenaza espiritual sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Siempre, hermanos, está eso latente, ¿verdad? Y dice Daniel que vio este conflicto grande y se propuso ayunar, ¿verdad? Por espacio de 3 semanas. Durante 3 semanas, 21 días, Daniel se afligió de esta manera para buscar la voluntad de Dios y para pedirle al Señor, ¿verdad?, que obrara en esa situación en la que él estaba observando. Nosotros, hermanos, en este tiempo, ¿verdad?, necesitamos seguir ayunando, orando y pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, dice que los discípulos de Juan ayunaban y los de él no ayunaban. Y fue alguien, ¿verdad?, y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Qué le dijo el Señor? Ellos no pueden ayunar, ¿verdad?, porque estoy yo aquí mientras el esposo esté, pero llegará un momento en que les será quitado y tendrán que ayunar y orar. El ayuno y la oración, hermanos, son poderosos en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual, si nosotros queremos, ¿verdad?, enfrentar las acechanzas del enemigo, si queremos enfrentar a aquel que anda como león rugiente tratando de devorar a la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo, hermanos, necesitamos entrar en ayuno y oración constante. No solamente un día, no solamente una semana, constantemente, repetidamente practicar el ayuno y la oración en nuestra vida devocional, para que estemos fortalecidos espiritualmente. Entonces, a través del ayuno, hermanos, es que vamos a encontrar la fortaleza espiritual. En una ocasión, ¿verdad?, hubo unos endemoniados que llegaron los discípulos, ¿verdad?, y trataron de liberar a estos endemoniados, pero no pudieron. Y como no pudieron, se lo llevaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, verdad? Este género no sale sino con ayuno y oración. Porque es a través del ayuno y la oración, hermanos, como el Señor va a fortalecernos como iglesia. Si no ayunamos y si no oramos, vamos a seguir siendo presa del enemigo cada vez que nosotros queramos emprender un proyecto por el Señor, cada vez que el Señor nos dé una visión, cada vez que tengamos algo para hacer en nuestro ministerio,
si no ayunamos y oramos, ¿verdad? No vamos a estar fortalecidos. Vamos a tener la dirección de Dios posiblemente. Vamos a tener las metas claras posiblemente de lo que el Señor quiere que hagamos. Pero no va a haber fuerza en nosotros, ¿verdad? No va a haber esa fuerza para poder enfrentar el enemigo. Y va a venir un viento, va a venir una tormenta que va a atacarnos. Y en menos, ¿verdad?, de lo que nosotros estemos alerta, vamos a estar derrotados, tristes y diciendo, ¿verdad? Yo ya no vuelvo a iniciar o a emprender algo para trabajar en la iglesia o en el Señor. Pero ¿por qué pasa? Porque no estábamos fortalecidos realmente, porque no estábamos fundamentados, bien parados, ¿verdad?, sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto lo entiende Daniel, hermanos, y hay ciertas personas que llevan este ayuno. Hay personas que han hecho libros acerca de este ayuno y dicen, ¿verdad?, cómo llevar a cabo este ayuno de Daniel, y por espacio de 21 días, ¿verdad?, hacen como Daniel hizo. No sé si se bañan o no se bañan también, ¿verdad?, o no sé, ¿verdad?, pero el ayuno sí lo hacen, y es a través de verduras, frutas y agua. Entonces, esta es la forma en cómo se lleva este ayuno de Daniel, pero es por 21 días. Nosotros podemos hacer, ¿verdad?, un ayuno completo, ¿verdad?, como dicen, un ayuno seco de 12 horas, o un ayuno con agua de 3 días, o un ayuno como el Señor, ¿verdad?, nos diga que necesitamos hacerlo, pero necesitamos estar ayunando, hermanos, para fortalecernos espiritualmente, porque los soldados siguen cayendo y siguen cayendo uno tras otro. Después de esto, en el versículo número 4 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Heidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza, en cambio, cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. ¿Por qué el Señor trae esta revelación, hermanos, a Daniel? ¿Por qué el Señor trae esta revelación, verdad, en ese momento? Porque Daniel estaba fortalecido espiritualmente, tal vez en su cuerpo, ¿verdad?, estaba débil y cayó ante la presencia de ese ser, ¿verdad?, pero estaba fortalecido espiritualmente. Dice la palabra que Daniel oraba, ¿cuántas veces al día, hermanos? 3 veces al día oraba. Ahí dice que abría la ventana de su aposento, apuntando hacia donde estaba Jerusalén, hacia donde estaba el templo, y se arrodillaba, se tiraba al suelo y buscaba al Señor 3 veces cada día. Se fortalecía espiritualmente y además, ¿verdad?, practicaba el ayuno. Y en el versículo 12 el Señor le revela a Daniel, dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el primer día. Desde el primer día, ¿verdad?, que Daniel propuso en su corazón humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras. El Señor contesta, hermanos, las palabras, la oración de Daniel, ¿a causa de qué? De lo que dijo, ¿verdad?, en el versículo 1, de ese conflicto grande que veía Daniel
dice que el Señor propuso responder esa oración desde ese instante. Y muchas de las veces, hermanos, eso pasa, ¿verdad?, con nosotros o en nuestras vidas. Decimos, Señor, yo quiero, o estoy viendo este conflicto, estoy viendo esta necesidad, y empezamos a orar. Pero oramos una vez, ¿verdad?, o 2 veces, o 3, y decimos, pues yo creo que la respuesta del Señor es un no, ¿verdad?, o una espera. Y tal vez dejamos de orar. Pero Daniel, ¿verdad?, tras no ver respuesta, siguió orando por espacio de 21 días. Y la respuesta del Señor venía en camino desde el primer momento. En el versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia. Mas el príncipe del reino de Persia. Muchos aquí dicen, ¿verdad?, que se trataba del hijo del rey, porque dice el príncipe del reino de Persia. Pero recuerden que está hablando el ángel. Está hablando del ámbito espiritual, no está hablando de un hombre. Un hombre, ¿verdad?, no puede oponerse a un ángel a que venga y traiga la respuesta de Dios. Sino era un príncipe, ¿verdad? Era un príncipe de las tinieblas, porque dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y Daniel siguió orando, y Daniel siguió ayunando, y Daniel siguió no ungiendo su cabeza con aceite, y Daniel siguió no yendo al cine, y Daniel siguió no yendo por una hamburguesa, y Daniel siguió no yendo por una pizza, y siguió Daniel ayunando y orando, ¿verdad?, y arrodillado delante de Dios por espacio de 21 días, mientras en las regiones celestiales, hermanos, se encontraba una pelea entre el príncipe de Persia, el demonio que gobierna o gobernaba esta región en ese entonces, y los ángeles de Dios, los ángeles del Señor, que traían la respuesta a la oración de Daniel. Y por espacio de 21 días Daniel seguía orando y Daniel seguía ayunando, y mientras Daniel ayunaba y oraba, esos ángeles luchaban, ¿verdad?, por traer la respuesta a la oración de Daniel. ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, a ayunar, a esforzarnos, a pasar, a sufrir penalidades, a conformarnos con un bolillo, ¿verdad?, con un jamón? Porque los soldados no, ya se rebelaron, ya les dije, ¿verdad? Los soldados de la Guardia Nacional, así no nos censuran aquí los de gobernación. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Está hablando de Miguel, el ángel, ¿verdad? Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Siguieron luchando y vino Miguel a ayudarle, ¿verdad?, a este ángel. En otra traducción que leí dice que es el ángel Gabriel el que habla con Daniel. Y dice que después vino Gabriel, ¿verdad?, uno de los ángeles guerreros del Señor. El enemigo, hermanos, busca replicar la estructura que Dios tiene de sus ángeles, de sus huestes. Y como el Señor tiene, ¿verdad?, ángeles sobre huestes de ángeles, así mismo el enemigo ha puesto, ¿verdad? Por eso son príncipes y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, porque hay niveles en lo espiritual, hermanos. Por eso aquí, ¿verdad?, nos habla de un príncipe del reino de Persia. Y a él se ha hablado, ¿verdad?, cuál es el príncipe que posiblemente, ¿verdad?, sea el que gobierna nuestro país, nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Qué pecado vemos más grandemente en nuestro país, hermanos, que desagrada a Dios, que Dios desaprueba completamente, ¿verdad? Es la idolatría, ¿verdad? Hay un príncipe de idolatría sobre nuestro país y nosotros debemos de luchar constantemente contra ello. Hay príncipes de muerte sobre nuestra ciudad, hermanos, sobre nuestra ciudad. Ayer en una ruta que iba pasando por la calle aquí enfrente, asesinaron a una persona, se subieron al camión y ahí lo asesinaron. Hay un espíritu de muerte sobre esta ciudad, de conflicto grande. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hemos hecho? Ahora que ayunemos y oremos, busquemos hacer lucha espiritual, hermanos, en este lugar donde el Señor nos ha puesto. A lo mejor no podemos abarcar toda la ciudad, pero podemos orar
por este pedazo de tierra donde el Señor ha puesto a esta iglesia y orar y pedir y hacer frente. Y allá habrá otra iglesia que le toque hacer también guerra espiritual, y allá habrá otra iglesia. Pero nosotros el Señor nos ha puesto aquí, y aquí, ¿verdad? Hay muchos espíritus que gobiernan estas regiones celestes con las cuales nosotros necesitamos entrar en guerra. No podemos quedarnos más con los brazos cruzados, necesitamos ponernos en pie de guerra y en pie de lucha a cada instante. Después de este versículo, del versículo 13, dice que uno de los principales príncipes vino para ayudarme, y quedé allí, con los reyes de Persia. No está hablando, ¿verdad?, del rey Ciro, no está hablando ni de Nabucodonosor, ni de Darío, ni de Belsasar. Los reyes que aparecen en el libro de Daniel, está hablando de entes espirituales que gobiernan las regiones celestes. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor les ha permitido hasta cierto punto, ¿verdad?, poseer esos lugares para afligir donde el Señor quiere, ¿verdad?, afligir las ciudades, afligir los estados, los países. Hay bien marcados, hermanos, bien marcados sobre ciudades, sobre estados, sobre países, qué espíritus, ¿verdad?, gobiernan, qué espíritus están puestos ahí. Hay una ciudad en Tlaxcala, que es muy famosa, y ustedes pueden buscar en internet. Es muy famosa esa ciudad de Tlaxcala por el tráfico humano de personas para la prostitución, por la trata de blancas. Secuestran a las mujeres y se las llevan y las venden y las llevan hasta Estados Unidos, y hay familias completas que viven de eso, y los hombres a eso se dedican en ese estado de su país. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un espíritu gobernante, ¿verdad?, de ese tipo. Falta ver nada más, ¿verdad?, ser observadores. ¿Qué pasa a nuestro alrededor? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor, hermanos? Hay drogadicción, hay alcoholismo, hay muerte. Lo estamos viendo muy, muy fuerte. Hay muerte sobre podemos decir, nuestra ciudad, aquí en nuestra colonia, hermanos, aquí donde está la iglesia, donde usted vive. ¿Qué está pasando? Eso es lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que enfrentar en oración y ayuno. Y ahora que nos diga el hermano, hay que ayunar y orar, pídale dirección a Dios y dígale, ¿verdad?, ¿por qué voy a ayunar? ¿Por qué voy a orar? Y a nuestro alrededor vamos a ver, ¿verdad?, muchas madres solteras, muchas viudas, muchos niños huérfanos. ¿Qué hay, verdad? Y contra eso es contra lo que el Señor nos pide, que hagamos esa guerra espiritual, que resistamos al enemigo, para que podamos tener la victoria, ¿verdad?, en el Señor. Ya para concluir, hermanos, después del versículo 14 dice: he venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno de la semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza, dijo Daniel. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y he aquí que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, versículo 20: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y en el 11:1 dice: yo mismo en el año primero de Darío, en medio, estuve para animarlo y fortalecerlo.
ánimo y fortaleza, ¿verdad? Es lo que encontramos al final de este pasaje, y vemos ahí, ¿verdad?, cómo él le dice, ¿verdad?, que también tiene que ir a luchar contra el príncipe de Grecia, y fueron los reinos que estuvieron azotando, hermanos, esos lugares. Primero fue Persia, ¿verdad?, Babilonia, y luego Grecia, y al final Roma. Antes de que Roma gobernara toda esa región, ¿verdad?, de Palestina y todo eso, estuvo Grecia. Por eso, ¿verdad?, quedó el idioma griego. Por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque también Grecia, ¿verdad?, influyó mucho ahí. Entonces, todo esto, hermanos, es lo que nos dice la palabra en cuanto a estar atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Pero el Señor nos dice, hermanos, que nuestras armas son poderosas, ¿verdad? Nuestras armas son poderosas para la lucha espiritual. Y mientras nosotros practiquemos, ¿verdad?, el ayuno, la oración, mientras practiquemos la lectura de la palabra, y mientras nosotros estemos fortalecidos espiritualmente, hermanos, vamos a salir adelante, ¿verdad?, en todas las luchas que el enemigo nos ponga por delante. Ahora que iniciemos, ¿verdad?, otra vez el ayuno y la oración, hermanos, no desfallezcamos. Y si el Señor pone en su corazón, si usted propone ayunar y orar, ¿verdad?, por este tiempo, pongamos todas estas peticiones delante del Señor, ¿verdad? No desfallezcamos, ¿verdad? No dejemos de dar la lucha, la batalla, ¿verdad?, en medio de la guerra espiritual en la que estamos inmersos. No dejemos de ver a nuestro alrededor lo que el enemigo está haciendo a nuestro alrededor. Está matando a las personas. Todas esas personas que están muriendo, hermanos, sin Cristo, se están yendo al infierno. Todas esas personas que están muriendo se están yendo al infierno porque no conocen de Dios. Necesitamos entonces hacer esa guerra espiritual, hacer esa lucha espiritual. Y ya dijimos, ¿verdad?, desde que empezamos a hablar de la guerra espiritual, ¿cuál es la guerra espiritual más grande que nosotros podemos hacer? Se llama evangelismo. A través del evangelismo, ¿verdad?, y el llevar la palabra de Dios a las personas, vamos a arrebatar al enemigo esas almas, como dice ahí en Judas, ¿verdad?, en la carta de Judas, arrebatarlos, ¿verdad?, del fuego del infierno a ellos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos ayude, nos fortalezca y nos dé ánimo para poder enfrentar esta lucha espiritual, y que nadie más, ¿verdad?, caigamos, ¿verdad?, en esta lucha, sino que permanezcamos firmes, y que los que han caído puedan levantarse y estar también aquí en la presencia de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, con esta palabra que nos has dado, Señor, a través de la vida de nuestro hermano Daniel. Señor, vemos cómo, Señor, Daniel era un hombre, Señor, que seguía siempre, Señor, buscando tu presencia, que 3 veces al día, Señor, oraba con su ventana abierta, Señor, hacia donde estaba el templo de Jerusalén, Señor, que 3 veces, Señor, buscaba tu dirección, Señor, al día. Por eso fue grande, Señor, en el lugar donde tú lo pusiste, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en esta lucha espiritual, Señor, en la cual estamos inmersos, Señor. Porque las cosas a veces, Señor, que vemos a nuestro alrededor pasan, Señor, y no nos percatamos que son espirituales. Muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor, Señor, a veces vemos muerte, vemos enfermedad, vemos pobreza, vemos drogadicción, prostitución, vemos tantas cosas a nuestro alrededor, Señor, pero si como iglesia no nos ponemos firmes, Señor, a buscarte, Señor, a buscar tu dirección, Señor, y desfallecemos tal vez al tercer día, cuarto, quinto, sexto, 18, 19, pero Daniel oró 21 días, Señor, donde dice la palabra que no entró en su boca manjar delicado, ni vino, ni se ungió con ese aceite fresco, Señor, sino que por espacio de 3 semanas, Señor, buscó tu dirección, Señor. Así esta iglesia, Señor, necesita buscar tu dirección, Señor. Necesitamos buscar tu fortaleza, Señor, porque hay espíritu de muerte, Señor, alrededor de nuestra colonia, Señor, y ese espíritu de muerte ronda, Señor, en este lugar, Señor, arrebatando personas, Señor, arrebatando almas, Señor,
Y en este momento, Señor, queremos pedirte que nos fortalezca, Señor, que estemos dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, Señor, que estemos dispuestos a padecer, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor. Hay tantas y tantas cosas, Señor, que nosotros tenemos que hacer, Señor, y necesitamos que tú, Señor, nos ayude, Señor, en esto, mi Dios, y que esa respuesta a nuestras oraciones, Señor, no tarde, Señor, sino que esa lucha espiritual, Señor, sea ganada, Señor, porque te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias a nuestro pastor por este mensaje. Esperemos que sea de bendición para cada uno de nosotros, y póngalo en práctica, hermanos. Póngalo en práctica y va a ver que su vida va a mejorar. Vamos a tener una oración final y después vamos a pasar a los anuncios. El hermano Seas puede orar para terminar, por favor. Señor, te agradecemos, Padre, la oportunidad de tener tu casa, agradecerte, Señor, alabar tu nombre, Señor, por lo bueno que eres para nosotros. Y Padre, gracias porque nuestro Espíritu Santo habla en nuestras vidas, Señor, nos revela, Señor, nos instruye, y Señor, nos dices, Padre, lo que debemos de hacer, Padre, que debemos de animarnos, Señor, que nos fortaleces, que nos ayudes, que nos sustentas, Padre, pese a las adversidades o a las cosas, Señor, que a veces no tenemos ningún control o no hay temor, Señor, en nuestra ciudad, en nuestros trabajos. Padre, tú estás ahí, Padre, entendiendo tus ángeles, Señor, como dice tu palabra, nos mandas, Padre, para que nos lleven de sus manos y nos cuiden hasta de tropezar, Padre. Entonces, ayúdenos a llevar a cabo, Señor, cada día más el ayuno, Señor, para que nos reveles, Señor, que nos abra los conocimientos de lo que debemos de hacer como hijos tuyos, Señor, ante las personas que nos tenemos. Gracias, Señor, por el mensaje del hermano pastor y por el Señor, que nos haces entender, Padre, los propósitos para nosotros. Bendecimos y agradecemos, damos en Cristo Jesús. Amén.